impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Amén. Levante sus manos, ore con el Señor. Entréguele palabras de su corazón, que no sean palabras de una canción, que no sean palabras que lo está dirigiendo a alguien, sino que presente de su propio corazón, de su propio tesoro, dice la palabra. De su propio tesoro, dígale: Señor, tú eres lindo, te amo. Eres bonito, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás dentro de mí. Gracias porque transformaste mi vida. Gracias porque sigues transformando mi vida. Gracias porque estoy cumpliendo sueños que nunca pensé que iba a cumplir. Diga de su corazón. Yo solamente estoy diciendo cosas mías y un ejemplo que le puede servir, pero diga de su propio corazón. Presente palabras de su corazón. Palabras de agradecimiento. Palabras de queja. Palabras de lo que sea, pero entregue de su propio tesoro. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces mucho más abundantemente. Gracias, Señor. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias por donde me está llevando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo de adoración. Te quiero dar gracias, Señor, porque este es el momento donde nosotros te entregamos a ti, Señor. Este es el momento donde no nos queremos quedar con nada, sino queremos entregarte todo delante de tu presencia, Señor. Y te quiero pedir ahora, Señor, que podamos pasar, Señor, a la palabra, que nos des entendimiento. Danos entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, no para entender lo que yo vaya a decir, sino que para entender lo que tú nos quieres decir a cada uno, Señor. Que cada uno se lleve su porción, que cada uno se lleve, Señor, su rema, Señor. Que cada uno, Señor, pueda recibir en su entendimiento, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, lo que tú quieres entregar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. De un aplauso al Señor. Yo no sé si usted está feliz de que tengamos culto presencial. Yo estoy feliz. Ya en poco ya vamos a estar con todos, ¿cierto? Amén. Y como dijeron ahí en WhatsApp, en poco ya se nos va a hacer chico acá, amén. Amén. No sé si estoy chascón, bueno, yo siempre estoy chascón, pero creo que estoy chascón. Amén. El título del mensaje, para los que están anotando, se llama La Santidad. Amén. Gracias, hermano. La Santidad. Y los que llevamos varios años en el Evangelio, varios años en la iglesia, quizás esa palabra santidad la hemos escuchado mucho, ¿cierto? Quizás para algunos es primera vez. Y si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio y nunca ha escuchado la palabra santidad, eso es de preocuparse. Pero es una palabra que es un constante en la Biblia, es un énfasis de la Biblia incluso. O sea, si usted pone en Google santidad o santificación o algo, un derivado de esa palabra, versículo en la Biblia, le van a salir, pero miles. Entonces es un énfasis de la palabra de la Biblia, la santidad. Pero ¿qué realmente es la santidad? ¿Qué significa vivir en santidad? O más todavía, ¿es posible ser santo en la tierra? ¿Es posible ser santo en este plano que estamos viviendo? O en la práctica, ¿cómo se vive santidad? Eso va a ser una de las cosas que vamos a hablar hoy día, ¿ven? Entonces hace un tiempo yo estaba predicando y planteé una pregunta, quizá algunos se van a recordar, que yo decía: ¿nosotros somos santos que pecamos o somos pecadores buscando santidad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Déjenme saludar también a las personas que están ahí online, no la había saludado.
Si puede compartir el culto sería muy bueno. Amén. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos pecadores que buscamos santidad o somos santos que pecamos? ¿Entiende la pregunta? Por un lado podemos ser pecadores que estamos buscando santidad, o por otro lado podemos ser santos que pecamos. ¿Amén? Grábese esa pregunta porque es una de las cosas centrales del mensaje de hoy día. ¿Amén? Entonces, desde esa pregunta vamos a desglosar lo que es santidad. Y por supuesto no vamos a hablar todo lo que tiene que ver con santidad. ¿Amén? Entonces, no se haga esa ilusión. No vamos a hablar todo lo que tiene que ver con santidad. Pero vamos a traer un poco de luz respecto a este tema. ¿Amén? Entonces, santidad primero. Lo primero que es santidad. Santidad es un llamado para todo hijo de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:7. Hoy día vamos a ocupar muchos versículos. Amén. Ya que el hermano Luis volvió a las pistas. Nada, estoy leyendo. Estaba en su proceso de casamiento. A otro les va a tocar. Entonces, santidad es un llamado para todo hijo de Dios. Amén. Mire lo que dice Romanos 1:7. 1:7. Sí. ¿Está ahí? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo a todos los que están en Roma. Pablo le estaba mandando una carta a la iglesia de Roma. Amén. Es como que ahora Pablo mandaron una carta a la iglesia de la Florida. A los que están en la Florida, llamados a ser santos. Aquí no está diciendo a los que predican en Roma. No está diciendo a los que cantan en la Florida. Aquí no está diciendo a los que llevan 2 años, 1 año o 1 mes en el Evangelio. No, está diciendo a todos. Mire lo que dice Efesios 5, 26 y 27. Yo pensé que no me iba a dar calor con esta chaqueta, pero me está dando calor igual. Efesios 5, 26 y 27. Efesios 5. ¿Está ahí? Dice, para santificarla, aquí está hablando de la iglesia, ¿amén? Está haciendo una comparación del matrimonio con la iglesia, en esos versículos. Entonces está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia, ¿cierto? Entonces, la santidad es un llamado para todos. La santidad es un llamado para todos los hijos de Dios. Si bien, cierto, los que van por delante o los que ejercen algún liderazgo o los que, no sé cómo decirlo, los que, ayúdenme con un sinónimo, los que sirven, aunque todos deberían servir, aunque todos deberían ir por delante, por eso no lo encuentro una forma de decirlo, ¿amén? Deberían vivir la santidad o deberían vivir las cosas del Evangelio antes que las otras personas. El llamado a ser santo es un llamado para todos. El llamado a ser santos, yo escribí aquí, entre comillas, no es para ministros. ¿Por qué? Porque ministros somos todos. Lo voy a repetir de nuevo. Ministros somos todos. Todos nosotros somos ministros de Dios. La palabra dice que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros somos ministros. Estamos aprendiendo los días martes. Bueno, el martes anterior no, porque no hubo enseñanza. Pero todos los martes estamos aprendiendo del ministerio quíntuple, ¿cierto? Del ministerio apostólico. Apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor y maestro. Amén. Estamos aprendiendo del ministerio quíntuple. Que todos nosotros somos ministros. Todos nosotros. Entonces, por eso escribí entre comillas ministros. Usted es un hijo de Dios, usted nació de nuevo, automáticamente es un ministro. Automáticamente. Y déjeme decirle algo. Automáticamente también es una persona pública. Usted nace de nuevo,
se transforma en un ministro porque es un hijo de Dios y se transforma en una persona pública. Porque usted nace de nuevo y van a venir todos los ojos ahí. Van a estar todos ahí pendientes. Entonces es una persona pública. Amén. Entonces el llamado a santidad es un llamado para todo hijo de Dios. Amén. Otro aspecto de la santidad está en 2 de Pedro 1:4. Y esto es muy importante que lo entendamos. Que es 2 de Pedro 1:4. Que la santidad es el ADN de Jesús. Amén. Le voy a explicar un poquito más. ¿Está ahí 1:4? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes, ¿qué dice? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia está hablando de los deseos personales, los deseos carnales de cada uno. Amén. Entonces aquí está diciendo para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Entonces santidad no es solamente no pecar, que es un pensamiento, una mala enseñanza que ha venido en la iglesia. Yo, más que decir una mala enseñanza, yo creo que una enseñanza a media. No es todo. Santidad no es solamente no pecar. Porque Jesús nunca pecó. Dios es santo. Y Dios no tiene problema con el pecado. Dios no tiene concupiscencia. Dios no tiene de tentaciones. Dios no tiene deseos carnales. Y es santo. Entonces santidad es mucho más que no pecar. Va más allá de no pecar, santidad. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13 al 16. Amén, santidad es mucho más que no pecar. ¿Está ahí? Si usted tiene su Biblia de papel, a lo mejor ahí en el párrafo dice llamamiento a una vida santa. Mire lo que dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira, esperemos ahí. Vamos a leer hasta el 16, pero esperemos. Acá dice la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí no está hablando de la primera venida de Jesús. Amén. Aquí está escribiendo Pedro, después de que Jesús volvió. O sea, perdón, después de que Jesús apareció en el plano de la tierra. Después de que Jesús murió. Después de que Jesús resucitó. Amén. Es importante eso, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos un párrafo de la Biblia, tenemos que entender en qué contexto estaba ese párrafo. En qué contexto histórico, en qué contexto cultural y también en qué contexto del plan divino. Amén. Del plan divino de Dios. Porque el plan divino de Dios es siempre Dios estar con la humanidad. Es el plan divino de Dios. Dios quiere estar con la humanidad. Por eso Dios creó a Adán y Eva. Después vino el pecado, pasaron un plan desde Abraham hasta Jesús, todo un plan para Dios estar con la humanidad. Después vino Jesús para que nos volviera a conectar con Él. Y después Jesús se fue, está la iglesia, Jesús va a volver para Dios estar con la humanidad. Amén. Entonces si ustedes le preguntan ¿de qué habla la Biblia habla del deseo de Dios para estar con la humanidad. Amén. Ese es lo que habla la Biblia. Entonces aquí cuando está hablando de la venida de Jesús, está hablando de la segunda venida de Jesús. Amén. Eso es importante para entender lo que vamos a hablar. Versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces la santidad primero es un llamado para todos. La santidad es un llamado para todos. 2, la santidad es el ADN de Jesús. Es el ADN de Jesús la santidad. No solamente no pecar. Y tercero, no estoy terminando, amén. Solamente estoy... No. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Entonces el tercer aspecto de la santidad, que la santidad es la voluntad de Dios. Mire lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces nosotros preguntamos, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Dios, ¿por qué me creaste? Dios, ¿para qué estoy? Acá dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Pero como nosotros pensamos que la santificación es solamente no pecar, entonces decimos, no, esa no es la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ahora vamos a entender un poquito más lo que es santificación. Entonces cuando usted ore, Señor, dime cuál es tu voluntad, ahí el Señor te va a recordar que la voluntad de Dios es tu santificación. Entonces, santidad es la voluntad de Dios y sería muy importante aprender y saber lo máximo posible de este tema. Porque si santidad es la voluntad de Dios y yo quiero saber la voluntad de Dios, entonces tengo que saber lo que es santidad. Amén. Entonces volvamos a la pregunta, ¿somos pecadores buscando santidad? ¿O somos santos que pecamos? Y son dos cosas totalmente diferentes. En una mostramos que partimos siendo pecadores y en otra mostramos y decimos que partimos siendo santos. ¿Me entiendes? En una digo, yo soy un pecador que estoy buscando santidad. Entonces yo estoy partiendo de la premisa de la verdad que soy pecador. Y en la otra estoy diciendo, yo estoy partiendo de que soy santo y que peco. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está si nacimos de nuevo. La diferencia está si es que nacimos una vez del vientre de nuestra madre o si nacimos también del Espíritu. A través de creer en Jesús. Si nosotros nacimos del Espíritu, entonces nos transformamos en santos que pecamos. Nuestra esencia es ser santo. Nuestra esencia es santidad. ¿Pero por qué peco? Ahí vamos a avanzar un poco. Amén. Por eso Pablo y en la epístola, ellos no le dicen saludo a los pecadores en Roma, saludo a los pecadores en Corinto, saludo a los pecadores de la Florida. No dice eso. Dice saludos a los santos de Roma. Saludos a los santos de la Florida. Amén. Entonces, santo, santidad significa consagrar, apartar, dedicar. Esos son uno de los significados de santidad. Otro significado de santidad bíblicamente puede ser perfección, completar o plenitud. Amén. Otros significados de santidad son perfección, completar o plenitud. Porque si nosotros hablamos, Dios, tú eres santo, o sea, Dios, tú eres apartado, tú eres consagrado, pero Dios no necesita apartarse.
Dios no necesita consagrarse, porque Él es absoluto en Él mismo. Entonces no es como que Dios, yo me voy a apartar porque me puedo contaminar. No. Dios es perfecto. Dios es pleno. Dios es completo, es absoluto. Entonces esos también son los significados de santidad. Entonces piense, cuando la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a ser santos, también nos está diciendo que somos llamados a ser perfectos. Que somos llamados a ser perfeccionados. Que somos llamados a ser completos. A ser plenos. Y estoy hablando de alguien que nació de nuevo. No estoy hablando de alguien que no nació de nuevo. Amén. Este no es un mensaje evangelístico, es un mensaje para gente de iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Ser santos o pecadores? ¿Y de qué depende eso? ¿Si nacimos una vez o si nacimos 2 veces? De eso depende. Y toda carrera depende de 3 etapas. De partida, ¿cierto? Una carrera depende de una partida, depende también de un recorrido y depende de qué? De llegar a la meta, ¿cierto? Y ahora en verdad voy a empezar el mensaje en sí. Entonces, la carrera cristiana, yo pongo un cronómetro aquí. Lleva 21 minutos. Entonces se quedó pegado el cronómetro. No, mentira. Entonces, la carrera cristiana depende de 3 etapas. Así como cualquier carrera. De inicio, de medio y de fin. Y la santidad es la misma cosa. Déjeme poner el culto aquí que lo saqué. Entonces, la santidad depende también de la misma cosa. De empezar, de permanecer y de terminar. Si nosotros entendemos que la santidad son esas 3 etapas, entonces podemos un poquito entender lo que es santidad. Mire lo que dice Mateo 7, 13 y 14. ¿Está ahí? Mateo 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos 3 etapas. Tenemos la puerta, tenemos el camino y tenemos la vida. Son 3 etapas. Repita conmigo: puerta, camino y vida. O como Jesús lo diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Son 3 etapas. En todo cristiano vive por estas 3 etapas. Pasa por estas 3 etapas. Por la puerta, por el camino y por la vida. Algunos pasan por la puerta, que es el nuevo nacimiento, y se quedan en la puerta. Hay otros que pasan por la puerta y ya que empiezan en el camino. Hay otros que se quedan en el camino. Y hay otros que llegan hasta la vida. Por eso Pablo dice que él defendió la fe. Él guardó la fe hasta lo último. Por eso la palabra dice que el que persevere, ¿qué dice? El que persevere. Amén. Entonces la santidad es inicial, o la Biblia también lo llama de justificación. La santidad es progresiva. El segundo es la santidad progresiva o comportamental, que como yo me comporto, que es el camino. Y lo tercero es la santidad es final. O la Biblia también lo llama de glorificación. Amén. Entonces la experiencia de la puerta y la experiencia de la vida son instantáneas. Son instantáneas. La experiencia de la puerta, tú aceptas a Jesús y instantáneamente entras en la puerta. Santidad inicial.
Eso es instantáneo. La vida, cuando nosotros fallecemos, amén, porque nosotros no morimos, los hijos de Dios no mueren. La palabra dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros no morimos. Entonces, cuando nosotros fallecemos, automáticamente santidad final, glorificación. Pero la santidad progresiva no es automático. La santidad progresiva se desenvuelve en todo el ámbito de nuestra vida. Entonces, al entender estas 3 etapas de la vida cristiana, es que nuestras doctrinas, que a veces parecen confusas, se empiezan a entender. Porque a veces parecen confusas las doctrinas bíblicas. Pero cuando nosotros entendemos todo lo que la palabra quiere decir de eso, podemos entender un poco mejor. Entonces nuestro espíritu fue hecho santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu es hecho santo. Pero en este proceso de santificación, nuestra alma está siendo santa. ¿Entendió? Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu es santificado. Pero cuando nosotros, el alma está siendo santificada en este proceso de santificación. Y nuestro cuerpo es santificado cuando fallecemos. Entonces son cosas diferentes. Entonces, santidad inicial ocurre cuando Jesús nos encuentra. Amén. Cuando Jesús nos encuentra, empezamos la santidad inicial. Pero santidad progresiva es nuestra respuesta a ese encuentro. Santidad progresiva es nuestra respuesta a ese encuentro. No estoy diciendo que nosotros nos hacemos santos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un trabajo compartido. Es un trabajo del Espíritu Santo y un trabajo mío rindiéndome al Espíritu Santo. Y ya la santidad final es cuando nosotros nos vamos a encontrar con Jesús. La santidad inicial es cuando Jesús nos encuentra. La santidad progresiva es la respuesta a ese encuentro. Y la santidad final es cuando nosotros nos encontremos con Él. Amén. ¿Sabe que me enredé con la hoja y me adelanté? Creo que fue el Señor, porque si no me iba a demorar mucho. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Ah? 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Está ahí? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque algunos piensan que nacen de nuevo y no tienen que dejar la manera de vivir. Acá Pablo le está diciendo no. Pablo está diciendo, hey, ya no es su manera de vivir. No se equivoquen. No se equivoquen. Fornicarios, adúlteros, ladrones, afeminados, ávaros. Y toda esa lista que está diciendo aquí, ustedes eran antes. Ahora no. ¿Por qué? Porque ustedes ya fueron santificados. Ahí está hablando de la santidad inicial. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. ¿Está ahí? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando habla de completar, habla de realizar, habla de ejecutar, habla de concluir. Entonces fuimos santificados cuando nacimos de nuevo, pero no termina ahí. No termina ahí. Y sabe que es muy importante hablar eso. Demasiado importante hablar eso. Que la santidad no termina en aceptar a Cristo. Ahí empieza. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque estamos en un tiempo donde la palabra dice que la apostasía se iba a multiplicar y que iban a haber doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Entonces nosotros podemos tomar un libro o podemos ir a YouTube y escuchar a algún predicador, algún escritor, y puede ser una doctrina de demonios. Puede ser una doctrina de demonios. Por eso yo decía que si lleva muchos años en la iglesia y nunca te hablaron de santidad, hermano, está en un grave problema. Porque la santidad es algo esencial de Dios. Y santidad no tiene que ver, que tiene que estar con corbata, con terno, que no te puedes teñir el pelo. ¿No? Sí, porque no es que Dios me reveló que alguien está diciendo, oye, está predicando y tiene el pelo así. No, Dios no me reveló eso, amén. ¿Ah? O no, son las personas que están online que están pensando así. No, santidad no tiene que ver con eso. Santidad tiene que ver con algo interno. ¿Que se refleja en lo externo? Claro que sí. Pero no es de lo externo a lo interno. No, no es así. Entonces santidad habla de completar, de realizar, de ejecutar, de concluir. Y cuando alguien nace físicamente, es persona, ¿cierto? 100% persona. Pero esa persona no sabe leer, esa persona no sabe comer, esa persona no sabe hablar, no sabe manejar su dinero, esa persona no sabe estudiar, trabajar, ir al baño, ¿cierto? Pero es persona. Entonces espiritualmente es lo mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos perfectamente nuevo. ¿Amén? Perfectamente nuevo nacemos. Pero tenemos que empezar a desarrollar esta nueva vida. Tenemos que empezar a desarrollar este nuevo estilo de vivir. Tenemos que ahora que nacimos de nuevo, tenemos que empezar a pensar emocionalmente del área sentimental como alguien nuevo. Tenemos que pensar nuestras finanzas como alguien nuevo. Tenemos que pensar nuestra salud como alguien nuevo. Todo. Es un desarrollar. No es automático. Mire lo que dice Romanos 8, 22 al 23. Mire, cuando nosotros leamos estos versículos, piense, aquí la palabra me está hablando de santidad inicial, aquí la palabra me está hablando de santidad final, aquí la palabra me está hablando de santidad progresiva. ¿De qué etapa de la santidad aquí la palabra me está hablando? ¿Amén? Porque le dije que miles de versículos que hablan de eso. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ahí está hablando del Espíritu Santo, amén. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Aquí qué está hablando? De la santidad final. Aquí está hablando de la santidad final. No puede estar hablando de la santidad inicial porque está diciendo que tenemos al Espíritu. Y cuando tenemos al Espíritu ya pasamos de la santidad inicial. Está hablando de la redención de nuestro cuerpo. La santidad final, donde ya no va a existir más lucha. Se acabó. Entonces, la santidad inicial, somos libres de la condenación del pecado.
En la santidad inicial, cuando nacemos de nuevo, somos libres de la condenación del pecado. Ya no existe culpa. Ya no existe culpa. Jesús vino a morir por nosotros, vino a morir para que volviéramos a estar conectados con el Padre. Se acabó la condenación del pecado. Pero en la santificación progresiva somos libres del poder del pecado, que son dos cosas diferentes. El primero, somos libres de la condenación. La palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el pecado sigue teniendo poder en nuestra vida. Porque recuerden, nacimos de nuevo, pero tenemos que desarrollar esta nueva vida. Entonces, en la santidad progresiva, el pecado deja de tener poder en nuestra vida. Deja de tener ese poder. Deja de tener dominio en nuestra vida. Pero ya en la santificación final, seremos libres de la presencia del pecado. En la santidad final, seremos libres de la presencia del pecado. O sea, en la santidad final ya no va a existir el dolor de cabeza. En la santidad final no va a existir ese que viene el 18 y el pastor siempre le dice que te empieza a bailar así la pierna sola. En la santidad final ya no va a existir eso de que hoy me duele la guata, o que soy egoísta, o no sé, miles de cosas que pueden ser. En la santidad final ya no va a existir eso. Ya no va a existir nada. Porque no va a existir la presencia del pecado en nosotros. Por eso que nosotros, cuando vivamos una eternidad con Dios, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Porque este cuerpo caído, que está en pecado, que fue concebido en pecado, no puede estar en la presencia de Dios. Entonces Dios nos santificó. Amén. El que no ha nacido de nuevo hoy día puede nacer de nuevo y Dios te va a santificar. Entonces Dios nos santificó, continúa santificándonos y nos garantiza una perfecta santidad final. Dios nos santificó, nos continúa santificando a cada día y nos garantiza una perfecta santidad final, donde no va a haber ningún rasgo de pecado en nuestra vida. Déjeme ahora ordenar mis hojas aquí. Este iba primero, este. Amén. Entonces esto quiere decir que hoy disfrutamos solamente de una parte de la salvación. Hoy disfrutamos solamente una parte de lo que Dios nos entregó, de lo que nos corresponde. Así como decía Gabriel en la oración, de nuestra herencia. Ahora solamente disfrutamos una parte. Y el proyecto divino es hacernos a nosotros conforme a la imagen de Jesús. Mire, la principal función del Espíritu Santo, no es hacernos sentir la presencia de Dios. La principal función del Espíritu Santo no es que hagamos milagros. La principal función del Espíritu Santo no es que hablemos en lengua. La principal función del Espíritu Santo no es que prediquemos. No. La principal función del Espíritu Santo no es que seamos testigos, aunque todo eso es parte. La principal función del Espíritu Santo es formar a Cristo dentro de nosotros. Eso es lo principal. Para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Para llevarnos a la imagen del Hijo. Para que ya no sea solamente Jesús, sino que sean muchos. Esa es la principal función del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:7. Y con esto termino. De verdad. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ¿qué cosa? La santificación,
no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Wow. El que desecha la santificación, automáticamente está desechando a Dios. Y sabe, hermano, tenemos que volver, es hora de volver a hacer la santidad algo atractivo. Es hora que volvamos a hacer la santidad algo atractivo. Porque si la santidad no es solamente no pecar, y la santidad es tener el ADN de Cristo, es ser igual que Jesús, entonces algo sumamente atractivo. Sumamente atractivo. La palabra dice que los seres vivientes en el cielo, ellos están diciendo santo, 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 santo. Imagínense de todos los atributos que tiene Dios, que es bueno, misericordioso, ¿qué más? Bondadoso, consejero, padre, amoroso, compasivo, generoso. De todos esos atributos que tiene Dios, lo que ellos dicen es santo, santo, santo. Y a eso Dios nos llamó, a ser como Él. Entonces tenemos que volver a hacer la santidad algo atractivo, algo atrayente. Porque es vivir una vida ligera. Santidad es vivir una vida ligera. Y no una vida pesada como la religión lo ve. El mundo ve la santidad como algo imposible. El mundo ve la santidad como algo imposible. Si usted le pregunta, ¿usted es pecador que busca santidad o es santo que peca? La persona le va a decir, yo soy pecador. Así lo ve el mundo. Lo ve la santidad como algo imposible. La religión ve la santidad como una meta, como una imposición. Yo tengo que llegar a ser santo. No, nosotros ya somos santos. Estamos siendo santificados. Pero Dios ve la santidad como una consecuencia de tener al Espíritu Santo. La santidad es una consecuencia de que yo tengo el Espíritu Santo. Es totalmente diferente. Entonces nosotros no somos pecadores buscando santidad. Nosotros somos santos que a veces pecamos. Amén. Póngase en pie. Señor, te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque tú eres santo, Señor. Si hay algún atributo, Señor, que es exclusivo tuyo, es que tú eres santo. No hay nadie santo como tú, Señor. No hay nadie perfecto como tú. No hay nadie pleno como tú, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, 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 santo. Y tú decidiste compartir esto con nosotros. Tú decidiste compartir de tu esencia con nosotros. Es más, tu palabra dice que somos llamados a santidad. Somos llamados a ser santos. Que no es una opción, no es un si queremos o no queremos, es algo que tú nos estás llamando, estás requiriendo de nosotros santidad, estás requiriendo de nosotros que seamos apartados, estás requiriendo de nosotros que seamos perfeccionados, estás requiriendo de nosotros porque tenemos tu esencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nosotros seamos una iglesia que muestre lo atractivo que es la santidad, Señor. Que nosotros seamos una iglesia que muestre lo bueno que es vivir en santidad, Señor. Que la gente pueda vernos, que el mundo pueda vernos, que la nube de testigos que está alrededor de nosotros pueda vernos y decir, wow, yo quiero ser como esa persona. ¿Y cuál es el secreto que tiene? Y el secreto que tiene es que es santo. El secreto que tiene es que es sal. El secreto que tiene es que es luz. El secreto que tiene es que es diferente. Y lo que hace diferente es que es santo, que vive una vida de santidad, que vive una vida apartado, vive una vida consagrado.
Vive una vida no como lo piensa el mundo, no como el mundo lo puede vivir, sino con unos parámetros diferentes. Nosotros tenemos unos parámetros diferentes de pensar, tenemos unos parámetros diferentes de convivir, tenemos unos parámetros diferentes de convivir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Pensamos diferente en las finanzas, no pensamos en la ganancia exclusiva de nosotros, somos generosos. No echamos a perder nuestro cuerpo, no perdemos nuestro tiempo. Somos un pueblo apartado, somos un pueblo apartado, somos un pueblo exclusivo. Señor, que seamos una iglesia que pueda levantar la bandera de la santidad. Que levantemos la bandera de la santidad, Señor. Que levantemos la bandera de la santidad, Señor. Que veamos los frutos de una vida santa, Señor. La recompensa que hay en ser apartados. La recompensa que hay en ser santos, Señor. Que así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que tener una placa gigante que decía santidad a Jehová, ahora nosotros que somos tu pueblo de sacerdotes, también levantamos la bandera de santidad, Señor. Enséñanos a ser santos, enséñanos a ser apartados, enséñanos a ser exclusivos. Enséñanos a ser como tú eres, Jesús. Saca de nuestra mente, de nuestra vida, malas enseñanzas, Señor. Saca de nuestra mente, Señor, paradigmas religiosos, Señor. Confróntanos, Señor. Confróntanos, Espíritu Santo. Perfecciona nuestra vida, Señor. Que cuando la gente vea nuestra vida pueda verte a ti, Señor. Que cuando la gente nos vea pueda ser reflejado el Santo de Israel. Que cuando la gente nos vea pueda ser reflejado el deseado de las naciones. El que vive, el que reina, Señor, el exclusivo. Perfecciona nuestras vidas, Señor. Tanto nos falta, Señor. Tanto nos falta, Señor. Tanto, Señor. Gracias por lo que ya has hecho en nosotros. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Usa, Señor, a este pueblo. Usa nuestra iglesia, Señor. Usa nuestra iglesia, Señor. Que seamos, Señor, como un baluarte, Señor. Que seamos como una lámpara encendida, Señor. Que seamos realmente sal en este lugar, Señor. Que seamos sal en este lugar, Señor. Que seamos sal en el lugar que cada uno de nosotros estamos. Sal en nuestro trabajo, sal en los estudios, sal con nuestros vecinos, sal con nuestros familiares, Señor. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos vivir lo que tienes con nosotros, Señor. Al monte del Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos.